era costurera y yo crecí viéndola coser y viéndola trabajar. Ella a veces nos cuidaba y así entre mi hermano y yo y mis primitos cosíamos esos retazos. Entonces pues desde ahí ya había hecho un collage en parte, sin querer. Y tuve pues una experiencia con ese contacto, veía a mi abuelita trazar los patrones con tiza en su mesa y sonaba, y las tijeras, y todavía tengo las tijeras, y durante estos últimos 20 años he cortado de todo con esas tijeras alemanas de esa época, curiosamente, y la veía ella moviendo su pedal y frente a la máquina de coser y cosiendo y como pasándolas, manipulando las manos como en silencio con sus gafitas. Siempre me fijaba en la figura representada de la mujer en la historia del arte. La costurera me pareció muy apropiada por el hecho de que la costurera está construyendo algo, está cosiendo algo. Entonces me enfoqué en la parte de la cabeza y de la cara y las manitos. Y en muchas de las obras que hay acá, muchas manos no son de la misma figura, son de otros pintores, de otras representaciones de la figura femenina, y eso me parecía muy, muy interesante. Al mismo tiempo, para el montaje, para disponer las obras en el espacio, hay unas piezas que son solamente collage, ya sea con acetatos o con acrílico entre resinas, a las que yo llamo testigos. Son patrones ausentes y están en contraposición de las que tienen figura. Entonces, hice ese análisis. Es un oficio en el que es mirado por la figura masculina, y así es como nos quieren ver: dóciles, calladas, silenciosas, ocupadas, pensando en nosotras mismas. Yo quería buscar mi propia voz y salir, dejar de mirarme como puede mirarme una sociedad machista, a proponer una mirada sobre la pintura, una mirada feminista o una mirada femenina, una mirada desde la mujer, como lo quieran llamar. En cuanto a la representación de la figura, pues a veces siento que soy yo y que somos todas, que trabajamos con las manos. Hay un manejo de materiales desde hace varios años, entre esos la resina, los acrílicos, acetatos. El acetato es un plástico transparente que pues tú lo puedes pintar y puedes usarlo con muchos colores. Se pinta con esmaltes y al mismo tiempo acrílicos y óleos. Para poder usar la resina tiene un secado rápido desde que la mezclas. Es resina epóxica, mezcla A, mezcla B, tú la mezclas y la esparces y dejas 24 a 48 horas para que se seque, quitas las burbujas, etcétera, y la dejas en un espacio para que no le caigan muchas motas del ambiente. Entonces, el proceso que yo he tenido en mi taller a veces es lento y a veces es rápido. Desde que tú sepas ya qué es lo que quieres, puede fluir rápidamente. Me puedo demorar meses porque me puedo equivocar y tengo que repetir la resina otra vez, o si no me gustó el color como quedó, me toca volver a lijar y volver a hacer todo un proceso de disposición de la superficie. Siempre estoy jugando con los fondos, superponiendo imágenes, cuando son los planos de colores que parecen mezclados, unos en el fondo y otros encima. Eso se llama collage. Tú quitas y pones y te arrepientes de este color o te arrepientes de esta cosa, y eso es un proceso creativo, eso es un ejercicio de la universidad y se da muy, muy comúnmente en los artistas. La pintura es un proceso de pensamiento, como lo puede ser la literatura, la filosofía, la música. Es una herramienta creadora. Incluso por medio de la pintura tú puedes llegar a hacer una instalación, o hacer un video, o hacer una película, porque tienes que mantener un plano, tienes que construir una composición y tienes que añadirle un concepto. Entonces, tenemos una formación de pintura venida de Occidente, con muchos ejemplos masculinos la mayoría, y pues yo tuve el privilegio de poder estudiar pintura y estudiar historia del arte. Entonces considero pues que la pintura como formación es muy interesante para las personas que estén dispuestas a hacerlo. Toca tener mucha paciencia y ver qué resultado sale.
Me acostumbré ya en mi taller, tengo como mi horario definido en mi taller y creo que es algo que me mantiene concentrada porque he considerado que he tenido como épocas de dispersión en mi vida. Por medio del arte he encontrado y he buscado mi propia voz. Ha sido el medio para poder hacer todas estas reflexiones de pues, mi ser como sujeto construido en la sociedad, tener un oficio, producir algo maravilloso, descubrirme a mí misma. Yo quiero comenzar un proceso en las regiones de Colombia. Yo pienso que los artistas estamos concentrados en Bogotá, como mucho de lo que pasa en la economía colombiana, y tengo la suficiente madurez para transmitir una idea de creación. Quiero darle buen ejemplo a los ciudadanos, a las regiones, que hay mucho talento por explotar y por hacer, que hay que conocerse a sí mismo y deshacer esos patrones mal aprendidos en la sociedad colombiana para poder tener como un camino de poder hacer muchas cosas con el talento que hay. Participé en diferentes salones en Bogotá, el Salón Germán Barrera, Alzate Avendaño, el Salón Nuevos Nombres también. Y en el exterior he sido invitada a exposiciones en diferentes sitios como colectivas, entonces ha sido siempre como una experiencia interesante. En esas muestras mi trabajo era sobre las fotografías en blanco y negro de mi madre y eran acetatos, entonces fue como hace muchos años que tuve ese proceso. Estoy emocionadísima de haber comenzado esta exposición y este proceso artístico en el Museo de Arte de Tolima. Y muy emocionante con Fernanda Brunet porque ella hablaba también de buscar esos tejidos y de desarmarlos y volverlos a armar en su trabajo. Y me siento identificada con lo que ella alcanzó a decir, que escuché en la radio.